Los pastores Ernesto y Silvia de Almeida te invitan a las reuniones generales en el Ministerio Generación Santa. Larrea 831 en Ramos Mejía. Todos los martes 19:30 horas y los domingos 10:30 horas. Mateo 11:28 te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Te esperamos. Dios te bendiga. Cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando, yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Cuando el viento hoy te ha azotado y tú piensas que sin fuerza te has quedado, yo sé que en medio de tu dolor escuchaste esa voz que te dijo Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Y cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando, yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí. Y cuando el viento hoy te ha azotado y hasta tú piensas que sin fuerza te has quedado, lo importante no es las veces que hayas caído, lo importante es que del suelo Dios te ha levantado. Y Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí. Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí. Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí. Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí. En tu desierto estaba ahí, en tu batalla estaba ahí, en tu dolor estaba ahí, en tu aflicción estaba ahí, en tu desierto estaba ahí, en tu batalla estaba ahí, en tu dolor estaba ahí, en tu aflicción estaba ahí, en tu proceso, en tu batalla, en tu dolor, en tu aflicción estaba ahí. Cuando todos te abandonaron, cuando todos te rechazaron,
continuamos en esta segunda hora de la campaña evangélica radial en las vías de Jesús. Para los que no están escuchando, quien te habla, Alberto Perantuono, te saludo con la paz del Señor. Para los que recién se están sumando a esta transmisión, y quiero darle la bienvenida y un fuerte abrazo a todos los que están permaneciendo. Es un mensaje muy bueno, es un mensaje que primeramente es para mí, porque me hace recordar muchas cosas, hace que nos avivemos, hace que empecemos a trabajar, a hacer las cosas de otra forma. Dios siempre nos recuerda cómo debemos actuar, cómo debemos agradarle, qué es lo que debemos hacer. Aquí me quedaba para leer el versículo 3, el 13, y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Este versículo es una oración de protección de Dios contra la tentación, la protección contra el mal y la confesión de su autoridad y su poder. Y qué importante que es reconocerlo, ¿no es cierto? Reconocer lo que Dios hace por nosotros, reconocerlo, darle toda la honra y toda la gloria a Él, al que vive y reina. Y yo estaba viendo y meditando sobre los niveles de oración. Muchas veces hay gente que, lugares donde dan cursos de cómo orar, te enseñan, encontrás hoy en día hasta en internet cuál es la oración del día, qué es lo que debemos hablar con Dios, y nos volvemos estructurados. Vamos a hacer siempre oraciones que nos publican en el Facebook, que nos publican en TikTok, que nos publican en las redes. Y la mejor oración no es esa, sino la que sale del corazón. Esa conversación que sale, como decía yo antes, cuando venía papá a casa, que yo hablaba con mi papá y le decía: papá, necesito esto, aquello, y mi padre me respondía. Una relación simple. Muchas veces los teólogos vienen y te informan y te dicen: no, usted tiene que ponerse de rodillas, desparramarse en el piso, o hacer un montón de cosas, y Dios no quiere eso, tal vez. Dios quiere que seas sincero, que lo que se postre sea tu corazón, sea tu alma. Nosotros podemos mostrar muchas cosas, pero si no nos postramos en nuestro corazón y en nuestro alma, ¿de qué nos sirve? Si yo no me humillo ante Dios y reconozco quién es. Acá hay un varón que hizo una oración muy cortita. Tal vez muchos no se dieron cuenta. Está en Marcos 10, 46 al 52. El ciego Bartimeo. Dice así la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más. Entonces, deteniéndose Jesús, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza y levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y yo me quedaba meditando en esto, ¿no es cierto? Porque miren cuál fue la oración de él. Él no fue a decir: Padre, sálvame, porque hizo un embrollo de palabras que muchas veces hacemos y no sabemos cómo explicarle a Dios que lo necesitamos. Por eso hablamos mucho.
Hablamos mucho y no nos damos cuenta que estamos haciendo un merengue de palabras y decimos para que nos salve Dios, como si así fuéramos a conseguir comunicarnos con Él, relacionarnos con Él. Acá este varón, lo único que dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Le clamó a Dios. Le clamó a Dios. Le clamó a Jesús. Para que Jesús lo sane. Para que Jesús lo salve. Pero él le dijo, ten misericordia de mí primeramente. No le dijo, ven y sáname la vista. Ten misericordia de mí, le dijo. ¿Qué es lo que estaba buscando Bartimeo en ese momento? Porque otro le hubiera dicho, Señor, hazme ver, ábreme los ojos para que vea. Él le dijo, ten misericordia de mí. Y aquí dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí hay algo que me sorprendió también. Dice, él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué es la capa? Su cobertura. Su antigua cobertura. Él se sacó todo lo que lo cubría antes y lo arrojó. No fue con una cobertura vieja, él fue a buscar la cobertura del Señor. Él fue a buscar unas vestiduras nuevas ante la presencia de Dios. Se sacó toda esa capa que capaz que tenía llena de inmundicia, como tenemos muchos a veces, esa capa espiritual que nos cubre, que decimos la pornografía, tal vez otros vicios, las malas palabras, los odios, los rencores. ¿Qué hizo para ir a verlo a Jesús? Se lo sacó, lo tiró. Lo arrojó. Arrojó las viejas vestiduras. Porque él necesitaba a Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Porque aquí muchos dirán, claro, Jesús sabía que estaba ciego. Él quería ver. Es obvio que quería que se le abran los ojos. Pero no pidió que se le abran los ojos. Ten misericordia de mí, dijo. Y aquí dice que Jesús, deteniéndose, lo mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Él fue, cuando arrojó la capa, a buscar un encuentro personal con Dios. Él tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Él se fue a encontrar con Jesús. Pero primero se quitó lo viejo. ¿Por qué? Porque había cosas que renovar. Había cosas que sanar en su vida, tal vez. Y dice que, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tal vez a nosotros nos parezca raro, porque este hombre estaba ciego, quería ver, obviamente. Tal vez habían cosas más, habían algunas cosas más en su vida. Cosas que habían pasado. Maldiciones generacionales que estaban sobre su vida. Tal vez habían cosas que ya no tenían que estar más ahí. Como todos. Nosotros nacimos bajo maldición. Todos nacimos bajo maldición. Hasta que tuvimos un encuentro personal con Jesús. Hasta que Jesús entró en nuestra vida. Hasta que el Señor entró en nuestra vida. Acá dice la palabra, y el ciego le dijo, maestro, ahí sí le dijo, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. O sea, respondió a dos cosas. Cuando él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor se lo responde diciéndole, tu fe te ha salvado. Y después le responde cuando le dice que recobre la vista. Él enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo él? Y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino, agradecido. Fue un clamor, algo que dijo este varón, que no fue algo argumentado, algo estudiado. Fue la desesperación, fue esa necesidad de ser sano, de ser salvo, esa necesidad de cambiar su vida. Hizo que este varón pegue un grito. Yo me imagino el grito desesperado que habrá pegado cuando le dijo, hijo de David, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Ese grito desesperado, porque era su momento. Jesús se podía haber ido, mirá si no lo escuchaban. Mirá si él no estaba ahí en ese momento. Mirá si Jesús no pasaba 2 veces por ese lugar. Él, ese grito desesperado, se ve que Jesús ya había pasado, ya estaba lejos, estaba entre medio de gente. No dudó en clamar. No dudó en clamar. Y se encontró, ¿con qué? Con la salvación. Se encontró con el Salvador. Más que con la salvación, con el Salvador. Se encontró con el que te marca el camino. Se encontró con el camino, porque la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Se encontró con el camino y lo siguió. Aquí también nos encontramos con el versículo, el capítulo 23, versículo 32 al 43 de Lucas. Dice aquí la palabra que llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también se encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvete a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Pero miren lo que pasó acá. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo otro, le reprendió, diciendo: ¿ni temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es tremendo, porque fue una frase breve. O sea, acá dice: este varón, cuando dijo en el versículo 40 de Lucas, del libro de Lucas 23, respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahí, ¿qué pasó? Reconoció a Dios, reconoció a Jesús, reconoció que él estaba ahí porque no tenía culpabilidad alguna. Pero acá hay otra parte más, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa fue una breve oración. Esa fue una breve oración que lo llevó a la salvación. De hecho, el Señor le contestó, dice entonces en el 43, versículo 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hubo una confesión. Hubo una confesión. Él era culpable de lo que había hecho. Él era culpable. Pero reconoció a Jesús. Porque, ¿qué pasó acá? Estaban todos mirando ahí. Estaban los sacerdotes, estaban los fariseos, estaban los soldados romanos, con sus lanzas, con sus armas, alrededor de 3 cruces. Estaban mirando. Hasta algunos disfrutaban. Pero acá, este varón le dijo:
a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía, tuvo revelación de quién era Jesús. En ese momento. Tuvo revelación de quién era. Porque eso no se lo dicen a cualquiera. Y el Señor se lo respondió automáticamente. Fue una oración breve. Un clamor que hizo el Señor. Aquí también podemos ver en Mateo 8, cuando dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Fue una breve oración. Señor, si quieres puedes limpiarme. Este varón sabía que el único que lo podía sanar era Jesús. Ahora, la lepra es comparable. La lepra es comparable con el pecado. La lepra es comparable con lo que no agrada a Dios. Jesús, perdón, lo limpió. Lo sanó, pero dijo: no se lo cuentes a nadie. Se iban a dar cuenta. Obviamente. Un leproso era una persona inmunda. Una persona en la cual nadie se quería acercar, obviamente, por el contagio. Era una persona que estaba apartada de todo el mundo. Yo me lo imagino al leproso caminando por entre medio de todos. Y asombrados y maravillados, viéndolo caminar, sano. ¿Todo por qué? Porque fue un atrevido. Y no lo digo un atrevido en mal sentido. Fue una persona que se atrevió y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, ¿qué hizo? En su inmensa misericordia lo sanó. Hoy en día tenemos muchos ejemplos de lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Muchos ejemplos. Dios puede sanar la vida, puede sanar el corazón de mucha gente. Pero solamente hay que tomar una decisión. Seguirle. Seguir a Jesús es lo más importante, es lo más hermoso que te puede llegar a pasar. A veces nos cuesta, como lo vuelvo a decir, porque cuando venimos al camino de Dios, tenemos que pasar por una zaranda. Y en esa zaranda salen todas las impurezas. Y muchas veces quedan amistades que no convienen. Quedan cosas que no son agradables a Dios, que no queremos dejar. Y nos resistimos a dejar. Hay cosas, hay pecados sexuales, hay pecados materiales, hay cosas que no queremos dejar. Hay pecados por adicciones que no queremos dejar, pero que debemos renunciar si queremos tener una vida mejor. Si queremos estar en el camino correcto. Hoy en día hay muchas personas que están con problemas de adicciones, por problemas emocionales. Yo me acuerdo que había gente que me cargaba, a mí me reía, pues se reía de mí, perdón, con la expresión, y me decía: mira el borracho este, mira este. Pero la gente sabía lo que me pasaba a mí adentro. No, hoy hay mucha gente que está en esa misma situación. Está oprimida por las cosas, las circunstancias de la vida. A mí me pasó una vez, le voy a contar porque ya pasó mucho tiempo, como un testimonio. Me tocó estar en un lugar, en una iglesia. Este varón ya partió con el Señor.
entraba un varón insultando a la iglesia todos los días. Estaba en las reuniones y decía malas palabras. Se levantaba, molestaba, se iba a un lado, se iba al otro. Yo le preguntaba al pastor, pastor, ¿qué hacemos con este hombre? Déjalo, Alberto, me decía. Listo. Donde manda capitán no manda marinero. Este hombre venía así hasta que un día estuvimos en una reunión de varones multitudinaria. Estaba el pastor, él y yo nada más, no vino nadie más. Preparada por Dios. Este varón entró insultando, diciendo, viste que acá no viene nadie, porque no pasa nada, porque esto, porque aquello. Pero ese día había un milagro en su vida. Este varón empezó a hablar del mal que le hicieron, de lo que le costó llegar, de lo dura que es la vida. Hice una pregunta que yo creo que el Espíritu Santo me la hizo dar. ¿Qué te pasó vos cuando eras chico? Este varón se puso pálido y empezó a tartamudear. ¿Qué sabes vos? ¿Qué sabes vos de lo que me pasó cuando yo era chico? Yo no sé nada. El que lo sabés sos vos. Si tenés algún peso que sacarte, sacátelo. Se largó a llorar. Nos miramos con el pastor, no entendíamos nada. En ese llanto salió con una desesperación algo muy grave, donde confesó, mi papá me violó desde los 6 hasta los 11 años. Ese dolor que había quedado dentro de ese hombre fue confesado. Ese hombre lloró, con ese varón nos abrazamos, con ese varón estuvimos un tiempo hermoso de charla después, un tiempo de sanidad, y ese varón ya no fue más el mismo. Ese varón ya no insultó más, ese varón fue libre. Ese varón venía a la iglesia, a las reuniones, alababa y adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque se sacó el peso del pasado de encima. Esa confesión que ese hombre soltó, lo hizo libre. Muchas veces vivimos atados al peso del pasado, a esa mochila oculta que tenemos adentro, a ese gigante que nos viene manipulando durante toda la vida y nos dice, vos nunca vas a ser libre. Pero hay una verdad que está en la Biblia y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Pero también te dice, yo soy la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso fue lo que lo soltó ese varón. Ese varón a partir de ese día tuvo unos tiempos hermosos, pero poco tiempo después partió con el Señor. Pero partió limpio, partió aliviado. Se había quitado todo ese peso de encima. Hay cosas que nos cuestan soltar. Hay cosas que nos cuestan decir, que a veces no encontramos con quién decírselas, pero que las podemos hablar con Dios, en el privado, pero para limpiarnos, para decir, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero dejar toda esta maldición que hubo en mi vida. El Señor, así como este varón que tenía lepra, porque eso es comparable a la lepra. Esa mochila es comparable a la lepra que estorba y que hace que nos pudramos cada vez más por dentro y digamos, no, ya está, yo no voy a salir nunca de esto. Pero cuando confesamos, cuando decimos yo quiero cambiar mi vida, ahí es cuando Dios actúa. Este varón vino y le dijo, hijo de David, si quieres puedes limpiarme, si quieres. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que sigamos enfermos? No, el Señor quiere que nos sanemos. El Señor quiere que nos salvemos. La salvación personal del alma, la salvación depende de nosotros. Limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de todas las cosas que estén en nuestro corazón, cosas que estorban, inclusive de maldiciones generadas por otros sobre nuestra vida. Este varón estaba con una maldición que no era culpa de él. No era culpa de él lo que le había pasado. Él se sentía culpable de que su padre lo había violado. Se sentía sucio. Pero Cristo, no hay cosa tan sucia que no pueda limpiar. No hay recuerdo tan horrible que no pueda sacar del corazón del hombre o de la mujer. No hay nada que Él no pueda sanar. Así que yo te animo a que te levantes hoy en este día, si hay alguien que está escuchando este mensaje, yo te animo a que te levantes y que empieces a caminar en fe. A que te animes a caminar en el camino del Señor. Es el único que trae sanidad.
Te pueden decir un millón de cosas. Te pueden llevar como me llevaron a mí. Yo he ido, antes de tener el camino del Señor, curandero, brujo, a todos lados, buscando a Jesús. Andaba buscando a Jesús. Lo andaba buscando donde no estaba. Donde no lo podía encontrar. Podía ver estatuas, podía ver imágenes, podía ver lo que yo viera. Pero ahí no estaba. ¿Sabes por qué? Porque Él lo que quería era entrar en mi corazón para sanarme. Porque la imagen queda afuera. Queda afuera, nosotros la podemos ver. Pero lo que quiere Dios, lo que quiere Jesús, es entrar en tu corazón y ser el salvador de tu vida. Ahora vamos a ir a una alabanza y vamos a continuar después en esta última media hora de la campaña evangélica radial en la vida de Jesús. Dios te bendiga. Con mi voz clamaré a Dios y Él me escuchará. Al Señor que busqué en mi angustia y mi soledad, y de día y noche meditará mi corazón en sus bondades, porque en sus caminos hay santidad. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime hoy, pues con mi voz clamé y hoy conmigo está. Que miraron las aguas y sintieron temor, los abismos temblaron al escuchar tu voz, y tu luz al mundo iluminó, y conocieron tus bondades, demostrando que eres por siempre Dios. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime hoy, pues con mi voz clamé y hoy conmigo está. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime hoy, pues con mi voz clamé y hoy conmigo está. Con mi voz clamé y hoy conmigo está. Los pastores Ernesto y Silvia de Almeida te invitan a las reuniones generales en el Ministerio Generación Santa. Larrea 831 en Ramos Mejía. Todos los martes 19:30 horas y los domingos 10:30 horas. Mateo 11:28 te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Te esperamos. Dios te bendiga. Bueno, y continuamos en esta última parte de la campaña evangélica radial en la vida de Jesús, en este miércoles. Y estamos hablando de tener un encuentro personal con Dios y sobre la forma en que nos tenemos que dirigirle. Como muchos varones se dirigieron con forma sencilla y el Señor respondió su oración. Aquí tenemos en el libro de Lucas, dice: entonces Jesús entró en Capernaum y vino a él un centurión, y rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión, le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, ustedes fíjense en cómo este centurión. Un centurión era un hombre, era un militar, era un hombre con jerarquía, un hombre que tenía millares, o sea, de gente que le servía, si quería. Era un centurión. Más bien era un jefe de 100. Pero era un centurión. Podía venir cualquiera y él, con su imponente uniforme, le podía decir qué hacer. Ahora, ¿qué pasa? Este varón se humilló ante Jesús para que sane a su siervo. O sea, no vino con arrogancia. Vino, dice acá, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Pero qué le dijo el centurión? Le respondió y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Una oración de fe. Una oración de fe. Una oración sabiendo a quién le estaba hablando, sabiendo y reconociendo la autoridad de Jesús. Reconociendo la autoridad de Jesús. Porque él le dijo: no soy digno que entre bajo mi techo. Pues sabía que estaba hablando con alguien puro, con alguien perfecto. Él sabía con quién estaba hablando. No soy digno. Se reconoció tal cual era. Así como nos debemos reconocer nosotros ante Él. Nosotros no somos dignos de que Dios nos haya salvado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera hecho esta obra maravillosa con nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? Tal vez muertos. Pues estaríamos viviendo bajo la ley todavía. Pero el Señor, en su amor, infinita misericordia, vino y se entregó por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Aquí podemos ver también como en Mateo 14, 28 a 33, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el frente, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento extendió su mano, asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adornaron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora miren, Pedro, siempre Pedro, ¿no? Pedro se mandaba a cada una terrible. Y dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si tú quieres, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos proyectos y hacemos cosas y decimos: bueno, allá voy? Y salgo caminando decidido y digo: bueno, esto va a ser perfecto, lo voy a hacer. Si el otro lo hace, yo lo voy a hacer también. Y salgo y empiezo a caminar sobre las aguas. Me salen bien mis proyectos, el diseño de lo que yo hice es perfecto, hay un plan perfecto para mí, pero llega un momento en el cual me encuentro con una realidad, que hay oposición. Porque cuando hagamos algo para el Señor, siempre vamos a tener oposición. Siempre. Cuando vayamos caminando a Jesús, siempre vamos a tener oposición. Son mentiras si te dicen: vení a Jesús que te va a hacer un mundo maravilloso. Mentiras. No se lo creas. Porque si te dicen: vení a Cristo, vení a la iglesia porque acá se te va a solucionar la vida, no le creas. No le creas. Venir a Jesús
hace que nosotros empecemos en un proceso de restauración que a veces es doloroso. ¿Vamos a encontrar oposición? Vamos a encontrar oposición. Y aquí Pedro utilizó una oración terrible, de 2 palabras. Señor, sálvame. Clamó, fue un clamor de urgencia porque se está ahogando. Dijo, bueno, yo me mando. Total, está el Señor ahí. Pero el viento se levantó igual. La tormenta se levantó igual. El Señor estaba. Pero a veces el Señor nos prueba de esa manera también. A ver hasta cuándo va a dar nuestra fe. Y Pedro le dijo, Señor, sálvame. Y qué importante que es tener esa determinación también, porque fue lo más inteligente que pudo haber hecho Pedro. A veces nos ponemos a tirar manotazo de ahogado, empezamos a retroceder, empezamos a dejar de congregar, empezamos a dejar a Dios de lado cuando las cosas no van mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Acá lo llevó a la barca y cuando se subió a la barca, dice que aquí, al momento, extendiendo su mano, asió de él. Jesús lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro tendría que haberse quedado en la barca. Pero cuando al Señor le dijo, si tú lo haces, yo también lo quiero hacer. Ahí fue Pedro y se mandó. Olvídate que cuando estás en el camino del Señor no te van a pasar muchas cosas lindas. Es un camino de salvación. Este es un camino de salvación, donde nosotros todos los días tenemos que pelear por nuestra salvación, donde todos los días tenemos que luchar y ser íntegros, tomando decisiones importantes, decisiones que estén dentro de la voluntad de Dios. Pero Pedro hizo lo mismo que hacemos muchos de nosotros. Ahí fue. Y aquí vamos a finalizar con otro versículo que es uno de los más importantes. Sería el principio de lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, en el libro de Lucas. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre lo que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y orando en luces vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Acá nos está mandando a tener una comunión, algo en secreto, una relación en lo privado con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos, a ver, voy a la iglesia y está todo bien. Y no es así. Tenemos que tener una relación personal con Dios, buscar un encuentro, tener un encuentro personal con Dios. Si nosotros sabemos que Él es el Dios de nuestra vida, que Él es la máxima autoridad de nuestra vida, ¿cómo no nos vamos a reunir con Él? A mí sí, imagínense que esto es un escritorio de un directorio, y en el directorio tienen que estar todos, tienen que venir todos los empleados, los secretarios, los directivos, ¿no es cierto? Y así tienen que estar todos ahí con el director, y el director sentado de aquel lado. En este momento está el director sentado de aquel lado, es el Espíritu Santo, está sentado de aquel lado, y yo tengo que estar acá, escuchando su voz. Yo tengo que estar escuchando su voz, también tengo que estar hablando con Él. Tengo que estar contestando respuestas y haciendo peticiones, pero no peticiones. ¿Qué le puedo pedir al Señor? Le dijo Salomón a Dios,
no te pido riquezas, no te pido nada, Señor. Lo único que te pido es sabiduría para gobernar este pueblo. Sabiduría pidió Salomón. Eso es lo que pidió Salomón. Es lo único que pidió. Y Dios lo bendijo con todo lo demás. ¿Para qué quiero yo sabiduría? ¿No es cierto? ¿Para qué quiero sabiduría si todo lo que... no pido riquezas, perdón, y no tengo sabiduría para manejarlas? Si yo pido a Dios sanidad para mi vida, ¿no es cierto? Y yo no le entrego a Dios, no hago nada, no hago lo que Dios me dice, ¿para qué me sirve? Si soy un hipócrita. Yo te invito a que tomes una decisión hoy y finalizamos con este tema, porque es un tema muy importante que va a dar mucho para hablar en estos tiempos. Va a dar mucho para hablar. La venida del Señor está cerca. Jesucristo viene pronto y se están dando las señales y son más que evidentes. Están viniendo falsos profetas. Están viniendo muchas personas que dicen que vienen en su nombre. Pero dice la palabra aquí de Dios que ni aún los ángeles del cielo saben a qué hora va a venir. El día y la hora. Por eso tenemos que estar atentos y armados en santidad y esperando al novio. ¿No es cierto? Porque Él es el novio. Él está esperando venir a buscar a la iglesia, que es la novia, y la novia tiene que estar con sus ropas blancas. Eso está escrito, no lo digo yo. Tiene que estar con vestiduras blancas. Por eso, para estar con vestiduras blancas, primero tenemos que sanar nuestro corazón y hacer lo que Él dice. El Señor, en un versículo, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo digo? ¿Por qué? Me llamás Señor, Señor, y no sé lo que yo digo. No sirve. Debemos tomar una decisión personal, una decisión de tener una comunión total con Él. Jesucristo, como lo decía recién, está a las puertas y viene por su iglesia. Y ahí tenés que estar vos. Por eso te animo a que tengas una relación personal con Dios. No importa tu condición, no importa la situación en la que estés viviendo, no importa si tenés mucho, si tenés poco, si tenés ropas nuevas o si tenés ropas viejas. No importa, vení a los pies de Jesús. Si hay cosas para sanar en la vida, hay cosas para sanar en los corazones. Hay muchas personas que están sufriendo hoy en día porque no se animan, porque no se atreven a romper esas estructuras que no les permiten llegar al Señor. Te animo a que te levantes en fe y empieces a caminar hacia Él. Vamos a orar, porque vos sabés que es importante la oración. Es importante orar. Es importante hablar con Dios. Y vamos a orar por tu problema. Yo voy a orar, pero vos orá, pedile a Dios lo que necesitas hoy en día. Lo que vos necesites, pedíselo a Dios. Yo no sé cuál es la necesidad de cada uno de los oyentes. La desconozco totalmente, pero Dios sí lo sabe. La oración de uno, la oración mía, puede llegar, pero tu clamor va a llegar mucho más fuerte a la presencia de Dios cuando le digas como le dijo Pedro al Señor: Señor, sálvame. El Señor extendió su mano y la va a extender hoy hacia vos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Señor amado, te pido, Señor, hoy en esta noche, Señor amado, por toda esta amada audiencia, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor amado. Te pido, Señor amado, que toque los corazones de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, Señor, toma dominio y control de sus casas, Señor amado, de estas ondas radiales, Señor amado. Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, tócalos, Señor amado. Señor amado, visita a los enfermos, Señor amado, a los que están pasando por necesidades. En el nombre de Jesús, Señor amado. Te doy las gracias, Señor amado, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor amado. Porque tú, Señor, sabes todo, Señor amado. Tú sabes y conoces a ese que está ahí, en ese lugar, enfermo de cáncer, Señor amado.
que está pasando tribulaciones, Señor amado, tócalos, Señor amado. Te pido piedad, Señor amado, por ellos, Señor amado. Te pido por los que están, Señor, enfermos, Señor amado, de cualquier afección, Señor amado. Señor, toca ese lugar, Señor amado. Haz milagros, Señor amado. Opera milagros en esta noche, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Te pido por los que no tienen trabajo, Señor amado. Señor, interviene, Señor amado. Pon tu mano de poder, Señor. Muéstrate, Señor amado, a ellos, Señor. Te doy las gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Te pido también por esta radio, por las autoridades, por los operadores, Señor amado. Te pido por este lugar que pongas una cobertura, Señor amado, santa, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres, Señor. Te doy las gracias, Señor amado, porque tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre será hecho. Amén y amén. Y si querés aceptar a Cristo en tu corazón como único Señor y Salvador de tu vida, repetí esta oración. Repetí conmigo esta oración, pero repetila con fe. Si está pasando una tribulación, está pasando una necesidad, algo que te está atormentando, repetí esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor amado, porque he errado, Señor amado, me he equivocado. En el nombre de Jesús. Renuncio, Señor amado, a mi pasado. Renuncio a toda maldad, a toda cosa mala que he hecho. Renuncio a la falta de perdón, Señor amado. Renuncio, Señor amado. Te pido que tomes dominio y control de mi vida, Señor amado. Te pido, Jesús. Sálvame, Jesús. Ayúdame, Señor. Te pido, Señor amado, que entres en mi corazón. Que tomes dominio y control. Te acepto como único Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor amado, que me anotes en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Y te doy las gracias. Si hiciste esta oración, puede ser el primer paso hacia un camino de salvación, hacia un camino de santidad, hacia un camino que te va a llevar a una liberación total de tu vida. Te invito a que vengas este domingo a Generación Santa, en la REA 831 en Ramón Mejía. Si estás muy lejos, no importa, acércate a una iglesia. Acércate a una iglesia evangélica. Acércate. Anda. Vos sabés que la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. Esos son los que se atreven, los que se animan a gritarle al Señor: Jesús, te necesito. Yo ya me despido. Y hasta el próximo día miércoles en las vías de Jesús. Te bendigo. Bendigo a cada uno de los oyentes. Bendecimos a esta nación argentina. Y le pedimos también al Señor que traiga paz a esta nación y a los corazones de cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.
avanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca hay más. Transmite AM 660, Radio Amplitud, con estudios centrales ubicados en San Justo, provincia de Buenos Aires,